Interesantemente, vemos hoy este tema, abriendo el tema de Navidad, hoy es el segundo tema, donde la idea es, ¿qué dijo Jesús antes de nacer? Y al mirar el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el verso 7, dice la Escritura lo siguiente: entonces, dice el escritor, citando el libro de los Salmos, salmo que leíamos con nuestro hermano, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No sabemos cuándo fueron dichas estas palabras. El escritor a los Hebreos sencillamente está tomando la referencia de los Salmos en el Antiguo Testamento y nos está haciendo ver esta importante declaración, que es un salmo profético. El escritor lo toma, pero en algún momento de la eternidad pasada, el Padre diseñó el plan de redención. Fue atemporal porque fue antes de que el ser humano fuese creado. Y si fue antes de que el ser humano fue creado, también fue antes de que existiera la enfermedad del pecado en el género humano. Es por eso que Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del tiempo. Dios en su omnisciencia, en su conocimiento pleno, en su pleno presente, desarrolla un plan de salvación. El Padre desarrolla el plan. Y el Hijo dice al Padre, Padre, yo voy a cumplir ese plan. Es por eso que el escritor nos dice, entonces dije, esto es palabras del Hijo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Al mirar el capítulo 10 del libro de los Salmos, les decía en el estudio pasado que encontramos tres declaraciones importantes. El Hijo en primer lugar dice, vengo para completar la profecía. Eso es el verso 7. Como está escrito de mí en el libro. Como está escrito de mí en el libro o en el rollo, se refiere a la profecía antiguo testamentaria. En segundo lugar, vengo para cumplir el propósito del Padre. En disposición, Jesucristo dice, vengo a hacer tu voluntad. Primero, su voluntad tiene que ver con descender del cielo. En segundo lugar, el Hijo rinde su voluntad a la voluntad del Padre. Ya que en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo fue en obediencia ¿a quién? Al Padre. Hay una frase que me gusta mucho en el Evangelio de Juan, porque aún no ha llegado mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vengo para completar la proclama, vengo para cumplir el propósito de Dios y vengo para conquistar el poder ¿de quién? Del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado entró por un hombre en esta tierra. Si usted ha estudiado Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 5 claramente se nos dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así como el pecado entró por un hombre, la redención, la salvación viene por medio ¿de quién? De Cristo Jesús, ya que Él vino a completar, Él vino a cumplir los propósitos de Dios, Él vino también a conquistar el poder del pecado. Hoy al creyente, hoy al Hijo de Dios, el pecado no tiene dominio sobre él. Nos libertó del pecado, nos libertó de la pena del pecado, nos ha libertado del poder del pecado y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos las Escrituras, nos damos cuenta que las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, tienen un personaje central. ¿Quién es el personaje central de los 66 libros de la Biblia? La persona de Cristo Jesús. Aunque no aparezca el nombre Jesús, en cada libro de la Biblia vemos representado a Cristo. Sea a través de un tipo o una figura, sea a través de una celebración. En el libro de Esther no se hace mención de Dios, no se hace mención del plan de redención, pero hay una fiesta que representa la obra de Cristo, que es la fiesta de Purim.
En cada libro de los 66 libros de la Biblia podemos encontrar presente a Jesús. Y yo veo en Génesis capítulo 1 a Jesús. Cuando Dios dice sea la luz, es el verbo. El verbo es la proclama de Dios. Es Jesucristo mismo. En cada libro de la Biblia, es por eso que decimos que la Biblia tiene un tema central, la Biblia tiene un propósito principal y obviamente la Biblia tiene un personaje principal, Cristo Jesús. ¿Sabes que el tema central de las Escrituras es que todo lo que se hace es para la gloria de Dios? Si vivimos es para Él vivimos. Cuando el profeta dice acerca del hombre, para gloria mía los he creado. Y Dios me salva, y Dios me bendice, y Dios cuida de mí para alabanza de la gloria de su gracia. Él tiene un propósito principal. En las Escrituras vemos un hilo rojo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un hilo rojo que recorre cada página de las Escrituras. Y ese hilo rojo tiene que ver con el plan de salvación. Dios buscando al hombre. Cuando Adán peca y se enfrenta a la voz de Dios que lo busca. Adán, dice Génesis capítulo 3, verso 9, ¿dónde estás tú? Adán, ¿qué dice? Oí tu voz y tuve miedo. Pero desde el mismo momento en que el hombre cayó, Dios comienza a buscar al hombre. Recuerda las palabras preciosas del profeta Isaías, allá en el capítulo 1, donde el profeta Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿qué? A cuenta. Nuestro Señor Jesucristo, mirando a las multitudes, Mateo capítulo 11, verso 28, dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos. Y el libro de Apocalipsis se cierra con ese llamado. El Espíritu y la Iglesia llamando a la humanidad, diciendo que, ven, ese es el Dios, ese es el plan. Y en ese plan soberano está la persona de Cristo Jesús, quien el autor a los hebreos le llama el autor y consumador de la fe. El escritor a los hebreos, tomando el Antiguo Testamento como referencia, nos hace ver palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Consideremos rápidamente las palabras cuando Jesús dice, Padre, yo vengo a cumplir lo que el rollo o el profeta o la profecía dice acerca de mí. Les decía en la semana pasada, en el estudio pasado, que tenemos más de 300 profecías acerca de la persona de Cristo Jesús. No tenemos el tiempo para estudiar 300, pero quiero mostrarte algunas que considero que son importantes. ¿Cuáles fueron esos pasos en la profecía? ¿Cómo Dios, reglón tras reglón, precepto tras precepto, concepto tras concepto, fue preparando a la nación de Israel y fue preparando a la humanidad para que cuando apareciese en esta tierra, cuando Él viviese en esta tierra, todos los hombres al ver lo que Jesús hacía, al ver lo que Jesús enseñaba, al ver las acciones de Jesús, podían fácilmente reconocer que esa persona era ¿quién? El Cristo de las profecías. Una de las profecías que más me llama la atención se encuentra exactamente en Génesis capítulo 3. En el momento en que el hombre peca, en el momento en que el hombre peca delante de Dios. Y vemos ahí que la profecía, inmediatamente que el hombre peca, Dios ya tiene la alternativa. Dios ya tiene la solución. En cierta forma, antes que existiese la enfermedad, Dios ya tenía ¿qué cosa? La cura. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente. Después de que el hombre ha pecado, después de que el hombre y la mujer reciben consecuencias por sus acciones, Dios mirando a la serpiente, no solo como el animal, sino como el medium, el instrumento que utilizó Satanás para seducir a Eva, dice las siguientes palabras. Y pondré enemistad entre ti, esto tiene que ver con la serpiente, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí lo que está diciendo la profecía, que en algún momento Dios levantaría una descendencia ¿de quién? De la mujer. Es decir, en el género humano. No sabemos de qué tribu, de qué lugar, dónde, pero Dios dice que en algún momento nacería en esta tierra alguien que tendría el poder, escúcheme bien, para aplastar con su pie la serpiente que es
Satanás. ¿Quién es esa persona? Yo me subí hace años atrás en Santiago de Chile. Hay un cerro que se llama el San Cristóbal. Y arriba en el San Cristóbal hay una imagen de la Virgen María. No sé si fue de Francia que la trajeron, hace años atrás. Casi se ve de todo punto de Santiago. Como a mí me gustaba salir a correr, un día me fui ahí a mirar. Gente muy devota, con mucha sinceridad, pone sus plaquitas, enciende sus velas y quedé mirando los pies de esa Virgen. Y a los pies de esa Virgen estaba una serpiente que estaba siendo pisoteada. Ese es el concepto de la Iglesia católica. Pero no es a María que se refiere la Escritura. ¿Se refiere a quién? A Cristo Jesús. Ahí, lamentablemente, tenemos que una mala interpretación. Ahora, la serpiente sí hirió a Jesús en el calcañar. ¿Por qué? Porque movió los hilos de tal forma que Judas se entregase con un beso a Jesús. Quienes conocen el relato bíblico, en esa última Pascua, cuando el Señor establece la última cena, le dio de comer ¿a quién? A Judas. Y dice la Escritura que a través de esa comida entró el tentador en su vida y vendió a Jesús ¿por cuánto? Pero el Señor ya había dicho que pronto llegaría el juicio sobre Satanás. Y las Escrituras en el libro de Colosenses nos enseñan que Cristo triunfó sobre todo principado, sobre toda autoridad, llevó mi maldad, venció en la cruz el poder de Satanás. Amén. Satanás no puede tocar, pero no ha completado aún su obra. Porque llegará un día, y Jesús lo dijo, que el destino final de este personaje será ¿cuál? El lago de fuego y azufre. ¿Y ahí lo enviará quién? La persona de Cristo Jesús, donde triunfalmente vencerá a Satanás. Ahora, al mirar las Escrituras, podemos ver interesantemente algo en Gálatas capítulo 4. Mira lo que dice el verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ¿Dios qué hizo? Envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer y nacido ¿qué? ¿Por qué llama la atención nacido de mujer? ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dijo que el descendiente ¿de qué? De una mujer. De esta forma aplica la Escritura ¿a quién? Cuando José quiere dejar a María. Mira conmigo Mateo capítulo 1, verso 20, por favor. Mateo capítulo 1. Él dice que quiso dejarla secretamente. Dice el verso 19, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla ¿qué? ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Porque en la etapa de desposorio ella estaba ¿qué? Embarazada. Ellos estaban legalmente casados. La diferencia es que el matrimonio oriental es en 3 partes. Nuestros matrimonios, por ejemplo, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, el matrimonio normalmente va en 2 o 3 partes. 2 partes. Primero es la parte civil y luego es la parte religiosa. Acá en Australia, el mismo ministro puede hacer ¿qué? La parte civil y la parte religiosa y ya están casados. Un juez de paz lo puede hacer en cualquier lugar, si tiene esa autoridad, lo puede casar legal y también puede celebrarlo públicamente, una pequeña ceremonia. Pero en el terreno bíblico eran de 3 partes. Los padres se ponían de acuerdo, hacían el contrato de los hijos. Segundo lugar, eso se llamaba el compromiso. Segundo lugar, venía el desposorio. Ya en cierta edad madura, legalmente ellos se presentaban y se casaban. Había una especie de ceremonia, desposorio. Maritalmente ya estaban casados, pero no vivían conyugalmente. Primero el compromiso, luego el desposorio. En el desposorio, él tenía que preparar el lugar donde iba a llevar a su esposa a vivir. Y se separaban normalmente entre 7 a 1 año. En ese tiempo él preparaba
donde iban a vivir, y ella tenía el deber de preparar el vestido, porque la tercera etapa era la presentación, cuando el esposo venía a buscar a la novia y se la llevaba a su nuevo lugar de habitación y celebraban una fiesta con los invitados que ellos tenían. 3 etapas. Durante el desposorio, legalmente estaban casados, pero vivían separados. Ahora, ella se halló embarazada en ese periodo de tiempo. Cualquier muchacho, a la edad de él, si no fui yo, y José dijo, estoy seguro que yo no soy, porque no la he conocido, no he estado con ella, la otra opción lógica, ¿cuál es? Adulterio. Adulterio. ¿Por qué adulterio? Porque la sexualidad entre personas que están casados con otra persona es adulterio. La sexualidad antes de estar casado es fornicación. Entonces dice José, verso 19, su marido, como era justo, la amaba y no quería ¿qué? Infamarla, porque al infamarla, lo más seguro, bajo el código civil hebreo, ella tenía que ser apedreada. Esa era la ley. Y él no, prefería cargar, irse y desde la distancia de alguna forma extender un documento de divorcio y cerrar el problema. Pero dice el texto, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, le dijo a José, hijo de David, no temas de recibir a María, y agrega algo más, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiero hacer notar tu mujer, porque la profecía que decía, de la descendencia de ¿qué? De una mujer vendría ¿quién? El Mesías, vendría el Salvador, aquel que sería el Redentor del mundo. Yo creo que después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, ellos habían pecado, Dios sacrificó animales, vistió su desnudez, los sacó, y yo creo que desde ese momento Adán y Eva le contaron a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y se produjo una tradición oral, que para nosotros la tenemos escrita en la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 15. El primer libro de la Biblia ya nos dice algo, que el Señor Jesucristo, ¿qué? Vendría. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es el descendiente de la mujer? Porque no se le dijo a la mujer, tú vas a redimir, tú vas a vencer a aquel que les hizo caer. ¿Qué se le dice a la mujer? La de tu descendencia. Primera profecía. Ahora, sería del género humano, sería un hombre, pero la profecía no nos dice de qué nación, de qué pueblo, de qué tribu, de qué lugar. Segunda profecía interesante. Primero, de la descendencia de una mujer. En segundo lugar, nacería de la descendencia de una familia en especial. Mira conmigo en Génesis capítulo 12, por favor. Génesis en el capítulo 12. Aparece en escena un personaje que hasta este momento se llama Abraham. Luego sería llamado Abraham. Y después de este llamado, mira, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, mira lo que dice, todas las familias de la tierra. Aquí encontramos que Dios, al encontrarse a llamar a este hombre, él vivía en lo que hoy sería el Golfo Pérsico. En aquel tiempo, Ur de los Caldeos. Él vivía ya junto a su familia, hacía lo que toda su familia hacía. Los de Caldea tenían muchos dioses, eran políglatas,
tenían muchos dioses. Pero Dios comienza a preparar a este hombre porque este hombre comienza a sentir una inquietud. Y en algún momento en esa búsqueda que él tiene de la verdad, de la guía, Dios entra en contacto con él y le habla a este hombre y le hace 3 promesas interesantes. Le hace una promesa personal. Hasta aquel tiempo él no tenía descendencia. Estaba casado con Sarai, su mujer. Luego sería llamada Sara y él sería llamado Abraham. Y a pesar de que no tiene descendencia, Dios le llama, este ser que él no conoce, este Dios que él no conoce, lo llama, lo busca y le hace promesas. Le hace promesas personales, le hace promesas nacionales. Primero personales porque iba a tener descendencia. Y una promesa nacional porque le dijo Dios, mira las estrellas, tu descendencia va a ser como las estrellas, incontable. Y le hizo una promesa nacional, prometo para ti darte una tierra si me sigues en obediencia, en fe. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Sabes qué es interesante? Que Santiago dice que a pesar de que en primera instancia Abraham no sabía nada acerca de Dios, luego es conocido a Abraham como el amigo de Dios. ¿Y por qué fue amigo de Dios? Santiago capítulo 4, verso 23, porque Abraham le creyó a Dios. Y Dios le hace promesas personales, y Dios le hace promesas nacionales, pero hay algo interesante, Dios le hace promesas universales. Ya que Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es eso? Es que Abraham vino a ser padre de la religión hebrea, judía. Pero también Abraham es padre de la fe, porque así como él le creyó a Dios, toda persona que cree en Dios es también de la fe de Abraham. Y Dios le dijo que de su familia. Ahora es interesante. ¿Qué familia fundó Abraham? Bueno, ya les he dicho. ¿Qué familia fundó Abraham? Primero se le llamó la nación hebrea. ¿Por qué hebrea? Porque Abraham al venir de Ur cruzó el Éufrates y lo apodaron el Hebrín. Así le llamaban a Abraham. Y a los que vinieron con él, el Hebrín de Caldicia. Él sabía un idioma. Yo creo que Abraham sí sabía escribir. Tal vez cuñaiforme. ¿Sabes lo que es la escritura cuñaiforme? Es cuando se esculpe algo en la piedra, se rompe algo. Esa es la escritura cuñaiforme. Él sabía escribir. Y enseñó a su familia, los hebreos. Le llamaron los hebrín primero. Burlescamente, ustedes que vienen del otro lado del río. Y así fue conocida su familia como los hebrín. Luego fueron llamados, cuando la familia comenzó a crecer, fueron llamados los hebreos. Y cuando viene la descendencia de Abraham, y luego viene Jacob, y a través de Jacob vienen las 12 tribus, ya se le llamó a las 12 tribus la nación de Israel. ¿Por qué? Porque a Jacob se le cambia su nombre por Israel. Y de ahí, de su descendencia, primero los hebreos, luego los israelitas, y judíos se llama por la influencia principal que tuvo entre ellos, otra profecía que vamos a ver, la tribu de Judá. Entonces llamarles hebreos, israelitas o judíos son los mismos, pero en diferentes ¿qué? Periodos de tiempo. Ahora Dios dice que a través de él serían benditas ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Ahora es interesante que cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, verso 1, se le llama a Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham. Por lo tanto, corresponde también aquí a su descendencia. Ahora es interesante, en Jesús, que es descendiente de Abraham, que viene de la línea de Abraham, porque Jesucristo es también un judío, es un hebreo, es un descendiente de Abraham. En Jesucristo, en Jesús, son benditas todas las familias de la tierra. Amén. Mira, ¿por qué? En Juan capítulo 10, verso 10, ¿qué dijo Jesucristo? Que Él vino ¿para qué?
para que tengáis vida y vida ¿qué? En abundancia. El que conoce a Jesús como su Salvador personal disfruta de lo que Dios le dijo a Abraham: en ti, a través del que viene detrás de ti, serán benditas quienes o bendecidas todas las familias de la tierra. Y escúcheme bien, no hay mayor bendición en esta tierra que conocer a Jesucristo como su Salvador personal. Amén. Porque hay una vida que cambia, hay un poder que está a nuestro lado y hay un destino que es seguro. El Evangelio de Juan dice acerca de Jesús lo siguiente. Me encanta ese versículo, porque de su plenitud, hablando de Jesucristo, tomamos todos. ¿Sabes qué tomamos? ¿Qué dice el texto? Gracia sobre gracia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo comenzó? Con la descendencia de una mujer. Ahora sabemos por la profecía que es de una mujer que tiene que ser ¿de quién? Descendiente de Abraham. En otras palabras, ser de la nación hebrea, ser judía. Pero hay un detalle. Dentro de la nación hebrea hay varias tribus. Tercera profecía. ¿Nacería de cuál tribu? Mira conmigo en Génesis capítulo 49. Dios fue muy específico. Vemos acá a un hombre viejo, un viejo hombre. Vemos a Jacob, que él comienza a compartir con sus hijos bendiciones. Y en el capítulo 49 encontramos ahí una profecía interesante. Génesis capítulo 49. Dice el verso 9 lo siguiente: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Presenta la autoridad y la presencia, que a pesar de que son 12 tribus, la tribu de Judá ejercería un liderazgo interesante, cachorro de león. Y tanta sería su autoridad que lo grafica como un león viejo que está ahí descansando. Que nadie se atreve a qué. Hágalo. Usted ve ahí en YouTube, lo puede ver. Algunos que en un safari se acercan a tomar fotografías de un león. ¿Qué les pasa? Ahora, mira el verso 10. Dios dice acá acerca de este cachorro de león: no será quitado el cetro de Judá. En otras palabras, su autoridad, su dominio. Cuando Judá avanzaba en lucha, en guerra, avanzaba con una figura de un león que representaba su presencia, era su símbolo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Legislador, el que rige. La autoridad, el que rige. Tendría esta autoridad porque alguien vendría de esa familia, hasta que venga Silo. Y aquí es interesante, porque encontramos otra profecía, primero de la descendencia de la mujer. Ahora tenemos que es de la nación hebrea. Pero ahora de la nación hebrea tenemos que una familia en particular. ¿Cuál familia? ¿Cuál de las 12 tribus? La tribu de Judá, a la cual no le sería quitado jamás, ¿qué cosa? El cetro. Y es interesante, el cetro que tiene que ver con la autoridad. El escritor a los hebreos, escúchame bien, claramente dice que Jesús era de la tribu de Judá. Capítulo 7, versículo 14. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Nadie podía dudar. De esta forma se nos dice que el Señor sería ¿qué cosa? Rey. La Biblia llama a Jesucristo y en su vestidura, Apocalipsis capítulo 19, verso 16 se le llama, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre? Rey de reyes y ¿qué más? Señor de señores. Él es rey en esta tierra. Ahora,
En Juan capítulo 1, verso 11, la Biblia dice que Jesús vino a los suyos, a la nación de Israel. ¿Y qué pasó? Los suyos, ¿qué? No le recibieron. En otras palabras, no reconocieron ¿qué cosa? De esta forma se nos dice que Él es Señor, Él es Rey de reyes, que Él es Señor de señores. El Rey vino a lo suyo y los suyos que no le recibieron. No le recibieron porque le rechazaron. Al observar Jesucristo, el rechazo y la nación de Israel, Jesús proclama las siguientes palabras. Evangelio de Mateo capítulo 23. Mira lo que dice. Esto es Jesús quien dice estas palabras. Jerusalén, Jerusalén, a pocos días Jesús de ser crucificado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mira la exclamación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? No quisiste. La idea es que cuántas veces yo les dije, el rey fue anunciado en el Antiguo Testamento y antes de que apareciese el rey en esta tierra, Dios envió ¿a quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamando a la nación de Israel, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos en medio de vosotros está. Él viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Envió a su profeta. ¿Sabes que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10 envió a 70 predicadores? Y los envió a las ovejas perdidas de la nación de Israel y les prohibió a los 70 hombres que fuesen a samaritanos o que fuesen a gentiles, porque ellos debían ir a Israel y decirles, oye, el rey ha llegado, el rey está con nosotros. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Mira las palabras solemnes del Señor Jesucristo. Verso 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? ¿Cuál casa? Ya no tenemos el tiempo para mirar qué casa. Pero la casa es la casa de David, Belén. ¿Por qué la casa de David? ¿Por qué Belén? Porque desde ese lugar tenía que reinar el descendiente de David. Vuestra casa os es dejada desierta. Es interesante esto. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo que cualquiera que limpia la casa, recuerda que habla de que hay un demonio en esa casa, y esa casa es limpia, sale ese demonio, esa casa queda lista para ser habitada. Pero como no fue habitada, el estado de ese demonio que hizo, fue y se vino ¿con quiénes? Con otros que 7 peores. Por eso que el Señor dijo que el postrer estado vino a ser peor que el primero. Porque la nación de Israel le dijo que no, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Los abandonó Dios? Porque Dios le prometió que un rey vendría para ellos, que un rey reinaría para ellos. Y mira las palabras del Señor. Porque os digo que desde ahora, ¿qué? No me veréis. Ese es un juicio. Ese es un juicio. Un juicio de ceguera hacia la nación de Israel. Porque desde ahora no me veréis. Y no lo verán hasta qué. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegará un día, de acuerdo a esta profecía, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 11, verso 25-26, que un día Dios volverá a tratar ¿con quién? Con su pueblo. Y con ese pueblo, cuando Dios trate con ellos, algún remanente, algún grupo de hombres tiene que levantar sus manos hacia el cielo, porque Zacarías capítulo 14 dice que vendrá de una forma impresionante hasta el monte de los olivos, y un grupo de judíos tendrá que decirle ¿qué cosa?
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso no ha ocurrido, tendrá que ocurrir. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice así: y aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sabes qué? Él es rey. Jesucristo es rey. Él es rey de nuestras vidas aún. Amén. Mira Hebreos capítulo 2, y vamos a concluir acá. Hebreos capítulo 2, por favor. Libro a los Hebreos en el capítulo 2. Quédese ahí en Hebreos capítulo 2. Si bien es cierto, Él es rey, aún está esperando ese momento que se manifieste sobre esta tierra su gloria y su reinado. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él que, sí, amén. Claramente ese texto dice que se tiene que cumplir lo que Dios le dijo a Judá: cachorro de león. Vendrá uno que será Silo, cabeza, rey. ¿Quién es ese rey? Cristo Jesús. Él vino a reinar, pero los suyos no lo recibieron. Y mira capítulo 2 del libro de Hebreos en el versículo 8. Todas las cosas las sujetó bajo sus pies, porque porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mira lo que agrega. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a él. ¿Y sabes qué dijo el Padre cuando Jesucristo ascendió al cielo? Que un día toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y ¿qué más? Señor de señores. Él hoy está reinando. Su reino no es visible. Su reino no se ha manifestado en esta tierra, pero Él es el Rey de mi corazón. Amén. Ahora, si yo tengo un rey, si Jesucristo es mi rey, pregunta: ¿cómo estoy viviendo para mi rey? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi rey? ¿Le reconozco a Él? Los teólogos le llaman el señorío de Cristo. ¿Has reconocido en tu vida el señorío de Cristo Jesús? Cualquier persona que dice: yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal, yo soy un hijo, una hija de Dios, ¿para quién vivimos ahora? ¿Cuál es el reino que debemos buscar? Más buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Déjame decirte algo. Dios fue muy especial, muy claro. Primero nos dijo de la descendencia de ¿quién? De una mujer. Luego nos dijo de qué nación sería. Y luego nos dijo de qué tribu sería. Ya no tengo el tiempo para decirles de qué familia. Pero no sé si vas viendo que Dios comienza ¿qué? A ser específico. Siguiente estudio vamos a ver cuál es la familia que Dios eligió. Es por eso que Jesucristo dijo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está ¿qué? Escrito de mí en el rollo, como tú lo dijiste en su palabra. Yo nací en un lugar interesante. Nací en Santiago de Chile. No tiene nada de... Nací en un 20 de octubre. Nunca pude planear el día de mi nacimiento. ¿Por qué no lo pude planear? Bueno, lógica es imposible. Yo sé que una mujer embarazada son ¿cuántas? 90 semanas. Algunas tardan 92, otras 87, etc. Uno de mis hijos nació a las 25 semanas de nacido. No, nadie puede planear. Orábamos por una hermana que le dieron tal fecha y ahí está,
que se pasa de la fecha, no lo sabemos. Nadie pudo planear cómo fue exactamente el nacimiento de ¿quién? De Cristo Jesús. Dios lo fue diciendo ¿de qué? De tiempo en tiempo. Hemos visto profecías que comenzaron 4000 años antes de Cristo. Luego hemos visto otra profecía que comenzó 2000 años antes de Cristo. Vamos a mirar en la próxima semana 2 profecías más. Una que es 750 años antes de Cristo y la otra 550 años antes. ¿Quién pudo planear algo tan específicamente? Solamente ¿quién? El Dios soberano. Ahora, si Dios tomó tanto tiempo para planear el nacimiento de Cristo, es porque si no existe este nacimiento, no hay cruz. Si no hay Belén, no hay Calvario. Si no hay una noche donde Jesús nace en un establo, tampoco hay una tarde sombría donde Jesucristo daba su vida por nosotros. Si no hay Navidad, tampoco hay salvación. Así que Dios lo planeó. ¿Con qué finalidad? Introducir al Hijo en esta tierra para que todos conozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Amén? ¿Lo conoces? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿Él es tu Salvador? ¿Amén? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por este tiempo, Señor, de estudio bíblico, donde hemos visto, Señor, 3 profecías en el tiempo. 4000 años, 2000 años antes, donde tú fuiste preparando en forma soberana el plan de redención. Te pido, Señor, que nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos a poder admirar la belleza de tu palabra. En el estudio pasado veíamos que tú eres un Dios que anticipa lo que ha de venir, que lo conoces de antes de tiempo y que lo publicas y lo anuncias y lo cumples. Y hoy hemos visto, Señor, a la luz de las Escrituras, cómo tú cumples tu palabra profética, la cual, dice Pedro, es el seguro camino en el cual andar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, tu gracia, tu bendición, tu cuidado. Y que nos ayudes a comprender estas verdades, Señor, y a atesorarlas en nuestros corazones. Ya que oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.